Judas 6. Dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Contextos como Judas, o a veces algunos textos apocalípticos, Apocalipsis por ejemplo, algunas fracciones de Tesalonicenses, de Corintios. A veces es posible que por mirar un texto como estos perdamos el propósito por el cual se está dando el texto. Sin embargo, es importante que lo miremos. ¿Cuál es el propósito entonces de estas advertencias que nosotros vemos aquí con estos 3 ejemplos? Nosotros miramos aquí 3 ejemplos. Uno de ellos lo vimos hace 8 días, creo que fue el último estudio que tuvimos de Judas, que nos hablaba acerca de la destrucción de los israelitas que salieron de Egipto. Dice que Dios los destruyó, el Señor los destruyó. Dice allí en el versículo 5, el Señor destruyó a quienes, a los que no obedecieron, no creyeron. El segundo ejemplo es el de los ángeles, y el tercer ejemplo, aunque hay varios ejemplos más que el Señor nos pone como advertencia más adelante, pero me refiero a estos 3 ejemplos que están allí juntos, es el de Sodoma y Gomorra. Ahora, ¿cuál es el fin y el propósito por el cual Judas les recuerda? Porque él está recordando, como vemos allí en el versículo 5, quiero recordaros. ¿Qué les quiere recordar? Lo que pasó con los que salieron de Egipto, lo que le pasó a los ángeles que no guardaron su dignidad, y lo que le pasó a Sodoma y Gomorra. Ya cuando habla de Caín, Coré y Balaán, es más una descripción de los falsos maestros. Entonces, Judas, aquí inspirado por el Espíritu Santo, nos quiere mostrar y quiere mostrarle a los receptores originales de la carta que así como estos hombres que salieron de Egipto fueron juzgados por su incredulidad, así Dios juzgará a los falsos maestros, porque uno de los pecados fundamentales o principales de estos hombres es su incredulidad. Y luego, en segundo lugar, nos habla de los ángeles, del juicio que viene sobre los ángeles que no guardaron su dignidad. Eso es lo que vamos a ver en un momento. Viene un juicio para ellos, y de la misma manera viene un juicio sobre los falsos maestros. Y recuerden que esto no aplica solamente para falsos profetas, falsos maestros, sino también para falsos cristianos, ¿cierto? Que es un título que tiene paradoja en sí mismo, porque ¿cómo es posible que haya un cristiano que sea falso? Pues bueno, es un título paradójico para señalar a aquellas personas que son apóstatas, es decir, que están en una iglesia y nunca fueron creyentes. El apóstol Pablo en una ocasión, en 2 Corintios capítulo 11, habló acerca de falsos hermanos. O sea que si es posible, usando este título así a manera de paradoja, que hayan falsos cristianos. Entonces el punto aquí es que como fueron juzgados y serán juzgados, porque aquí vamos a ver un cumplimiento en varias partes, fueron juzgados y serán juzgados estos ángeles de la misma manera. Todo falso creyente, todo falso maestro, todo falso profeta será juzgado, y es seguro que será juzgado, como veíamos en el versículo 3, que habla del versículo 4, que habla de que ya se había escrito antes de la condenación de estos hombres. Su condenación no se apresura. Entonces, el punto de hoy y el tema de hoy es un tema complejo. Tengo que admitir que es un tema muy complejo, que hay varias interpretaciones, pero como hablaba en una ocasión desde este lugar,
Qué bueno es cuando vamos a la sencillez de las Escrituras y dejamos que las Escrituras nos hablen. ¿De qué está hablando el texto? Está hablando de ángeles y del juicio de unos ángeles que está mencionando allí y cómo serán juzgados. De eso está hablando el versículo, del juicio que vendrá que vino sobre un grupo de ángeles. Ahora, antes de mirar cuál es ese grupo de ángeles y qué es lo que el texto nos está diciendo cuando dice que no guardaron su dignidad, es importante que nosotros recordemos, como Judas les recordó a los hermanos, que nosotros recordemos que los ángeles, la palabra ángel significa mensajero o el que trae buenas nuevas, eso significa ángel, y a veces en las Escrituras ese título ángel se aplica para personas, para hombres o mujeres que son mensajeros, como cuando habla allí en Apocalipsis capítulo 2 y 3, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, en Pérgamo, en Esmirna, etc. Escribe al ángel de la iglesia en... aunque claro, hay hermanos que entienden que allí está hablando a ángeles, literalmente, aquellos seres creados por el Señor, que no son humanos, sino que son criaturas hechas por Dios antes que los hombres, con propósitos específicos. Sin embargo, pues yo creo que la mayoría aquí entendemos, y si alguien entiende diferente, es muy respetable, porque en estos temas hay que respetar a cierta diversidad de interpretaciones, ¿cierto? Sin salirnos de la ortodoxia, por decirlo así, sin salirnos de la hermenéutica o violar, no sé, estas reglas de interpretación, pero hay cierta libertad, por lo que son temas complejos. Por ejemplo, en el tema de lo que vamos a hablar hoy hay diferentes interpretaciones. Aunque no debemos ser dogmáticos, debemos procurar ceñirnos a las Escrituras. Entonces, mensajeros de Dios, los ángeles fueron creados, los ángeles no son eternos, los ángeles fueron creados por Dios. No sabemos en qué momento en la eternidad, pero fueron creados antes que el hombre. ¿Cómo sabemos esto? Porque las Escrituras muestran a Satanás muy reciente en la historia de la humanidad, tentando a Adán y Eva, y ya Satanás había caído. Y mucho antes de caer, Satanás fue un ángel, aunque sigue siendo un ángel, pero ahora es un ángel muy diferente. Es un ángel caído, pero está bajo el rango de ángeles. Como ahorita vamos a ver, hay diferentes grupos de ángeles. Entonces, fueron creados, porque la Escritura, por ejemplo, en Colosenses 1:16 dice que Él es el creador de todo lo que existe. Vamos a mirar allí ese pasaje. Colosenses 1:16 dice que porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Esa expresión principados, potestades, en el Nuevo Testamento se refiere a los ángeles, o a seres espirituales. Noten, hermanos, allí también en Job, capítulo 38, versículo 6. Job 38, versículo 6. ¿Sobre qué están fundadas las bases, o quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces nosotros vemos
que aquí está hablando de la creación. En Colosenses dice que Dios creó todas las cosas, visibles e invisibles. Los ángeles son invisibles, son seres espirituales y también están en el grupo de principados, potestades. Y aquí en Job dice que cuando Dios estaba creando el universo, estaba creando la tierra, alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Claro, hay hijos de Dios, estaba hablando de ángeles, porque está creando la tierra, está creando el universo. Todavía recuerden que el hombre fue lo último que Dios creó en el día sexto. Y también esa expresión estrellas habla acerca de los ángeles. Pues por lo menos en Apocalipsis nosotros vemos que el Señor le dice a Juan que los candeleros que has visto son las 7 iglesias y las estrellas son los ángeles. Y hay otras notas, otras referencias allí a ángeles. Entonces vemos que los ángeles fueron seres creados y hay diferentes tipos de ángeles, ¿cierto? Y el punto no es detenernos mucho aquí, pero una simple lectura de las Escrituras nos deja ver que en la Biblia se mencionan querubines, serafines, también se mencionan allí en Apocalipsis 4, 6 al 8 y Ezequiel capítulo 1 se mencionan seres vivientes, también haciendo referencia a ángeles, aunque son seres muy extraños. Ezequiel muestra unos querubines muy extraños, o unos seres vivientes muy extraños con 4 caras, al igual que Apocalipsis capítulo 4 muestra ángeles o seres vivientes extraños, ¿cierto? Y claro, hay mucho simbolismo en lo que vemos en Apocalipsis, pero hay referencia a los ángeles de estas maneras. También habla de ángeles, también habla de arcángeles, y también podemos ver rangos. Allí en Judas, en nuestra carta, Judas capítulo 9, versículo 9, habla de un ángel, que es el ángel Miguel. Después estudiaremos esto porque son referencias de apócrifas del libro de Enoc, pero habla acerca de el arcángel Miguel. Y la Biblia también menciona otro ángel por nombre propio, que es el ángel Gabriel, ¿cierto? Que son las únicas 2 referencias a ángeles llamados por nombre, Miguel y Gabriel. La tradición católica creo que tiene otros más, o por lo menos uno más. No sé si es Rafael, creo, si no me falla la memoria. Pero, ¿cómo? Sí, Rafael. Pero bíblicamente vemos que en las escrituras, por lo menos en el canon, los libros que son canónicos, solamente vemos 2 ángeles llamados por nombre, que son Miguel y Gabriel, que al parecer tienen un rango más alto que otros ángeles. Efesios 3:10 habla de principados, potestades, como mencionando rangos, y también Efesios 6:12 habla de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes, huestes y espirituales de maldad. Entonces nos deja ver como rangos. Y el mismo Satanás, podríamos decir pues que también se menciona por nombre, pero en la escritura vemos muchos nombres para el diablo. Diablo, Satanás, algunas veces Belcebú, otras veces el Dios de este siglo, el maligno, el malo, Lucero, el príncipe de este siglo, y hay muchos títulos, digámoslo así, para Satanás, pero Satanás también es un ángel. Satanás es un ángel, pero está claro en las escrituras que tiene un rango mucho más alto que el resto de ángeles, por lo menos el resto de ángeles caídos, porque entre los ángeles que no pecaron, vemos que Miguel tiene un rango superior al de Satanás, por lo menos en cuanto a poder. Bueno, esto es otro estudio y no me quiero detener aquí. Es un estudio bueno, apasionante. Los animo a que investiguen sobre este tema. Lo
que está claro en el texto es que hay un grupo de ángeles, que no guardaron su dignidad. Entonces miremos un poco acerca de la división de los ángeles, ¿cierto? Y esto hubiese sido bueno tener un tablero para hablar de este tema, pero hay división en los ángeles. Por un lado, podemos hablar de ángeles en un grupo, un grupo de ángeles, pero de entre ese grupo de ángeles tenemos en primer lugar una división. Están los ángeles que no pecaron, la Biblia los llama los ángeles escogidos en 1 Timoteo 5:21, la Biblia le dice son los ángeles escogidos. Entonces están los ángeles que no pecaron, a los que nos referimos con más normalidad, los ángeles de Dios. El Señor vendrá desde el cielo con los ángeles de su poder. Él enviará sus ángeles acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Y no vamos a hablar del ángel de la guarda ni nada de eso, pero la Biblia habla de que Él envía ángeles para cuidar de su pueblo. Esos son los ángeles, podríamos decir los ángeles buenos, los que no pecaron. Pero por otro lado nosotros tenemos los que se rebelaron en la rebelión de Satanás. Digámoslo así, los ángeles que cayeron, los ángeles que se rebelaron. Mateo 25:41 dice que hay un lugar preparado para el diablo y sus ángeles. Y ahí claramente sabemos que está hablando de un tipo de ángeles muy diferente a los ángeles escogidos o a los ángeles que el mismo capítulo 25 de Mateo dice que vendrán con el Señor cuando Él venga en las nubes. Dice con los ángeles de su poder para tomar a los que son sus hijos. Dentro de estos ángeles desobedientes, nosotros tenemos otro grupo que son los ángeles activos, digámoslo así, ángeles sueltos. Efesios 6, 11 y 12 dice que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino con ¿qué? Versículo 11. No tenemos lucha sino contra ¿qué? Es el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. 12, el que estoy leyendo es el 12. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces vemos que hay una lucha espiritual. Luego Pablo nos va a decir en qué consiste esta lucha. Debemos tomar el casco de la salvación, el escudo de la fe, la espada de la palabra. Así que no nos está mandando a exorcizar a cualquiera que veamos con un problema o deprimido en un lugar, ir a exorcizar y pelear con ese demonio. No, es una lucha más en cuanto a obediencia, santificación, porque Satanás arremete contra el creyente de muchas maneras y necesitamos estar firmes, dice Pablo. Pero entonces nos deja claro que hay ángeles que están operando en contra de la iglesia, en contra de los creyentes. Los vimos operando en el ministerio del Señor Jesucristo de muchas maneras, y el Señor con toda autoridad expulsaba a estos demonios. Pero entonces, para mencionar ese grupo, pero también hay un grupo, y aquí es donde entra la controversia. Algunos dicen que no, que hay un solo grupo de ángeles caídos, que son los demonios que están confinados, o ángeles, sí, demonios que están confinados. Hay un texto en Lucas capítulo 8, versículo 31. Quisiera dejar un espaciocito al final para alguna pregunta o comentario. Lucas 8:31 dice: y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Les rogaba que no los mandase ir al abismo.
Ahora, dentro de estos ángeles confinados, que los otros textos que vamos a leer a continuación son más claros, está el texto de Judas 6, que es el que leímos hace un momento, donde dice que los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el día del gran juicio. Y segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, que es el texto paralelo al cual hemos acudido ya muchas veces. Segunda de Pedro 2, 4, dice que porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y entonces tengamos esto ahí en el aire un momento: ángeles confinados permanentemente y ángeles confinados temporalmente. Pero eso quiero que lo miremos al final. Necesitamos mirar entonces a qué se refiere este versículo antes de volver a empatar aquí donde vamos. ¿A qué se refiere con que no guardaron su dignidad? Porque también hay aquí controversia en cuanto a este asunto. ¿Qué significa que aquellos ángeles o aquel grupo de ángeles no guardaron su dignidad? Yo quisiera leer, antes de meternos en esto, esta parte del texto en diferentes versiones. ¿Cuál es la parte del texto que vamos a leer en diferentes versiones? Esta parte que dice que no guardaron su dignidad. Note cómo dice la Biblia textual. La Biblia textual dice: no guardaron su estado original. Dios habla hoy. La Biblia Dios habla hoy dice: no conservaron su debido puesto. Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas dice: no conservaron su señorío original. Nueva Traducción Viviente: no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso. Nueva Versión Internacional dice: no mantuvieron su posición de autoridad. Traducción en lenguaje actual, aunque es más una paráfrasis, pero es muy importante para comparar, dice: rechazaron y abandonaron el lugar de honor que Dios les había dado. Versión Biblia Libre dice: estaban inconformes con las posiciones que Dios les había dado. Y la versión moderna dice que no guardaron su original estado. Yo creo que esto es importante para entender a qué se refiere Judas con dignidad. La palabra dignidad, arge en el griego, se traduce aquí como dignidad, pero tiene que ver con iniciación. También se traduce a veces como jefe, dominio, poder, primero, incluso como principado. Principado, de principio, o de, como me gusta mucho esa palabra iniciación, porque hay unas versiones que dice que no guardaron su estado original. Incluso en un interlineal que estuve leyendo dice que no guardaron su estado inicial, algo así, no guardaron su estado inicial. Y se traduce aquí como dignidad. Y la razón por que se traduce como dignidad es por diferentes posiciones que hay al respecto. En Filipenses 4:15 esta palabra se traduce como principio, en Hebreos 2:3 se traduce como primeramente, Colosenses 1:16 como principados, al igual que Efesios 6:12, que lo leímos hace un momento, y Efesios 2:10 también. Entonces, ¿cuáles son las posiciones principales? ¿A qué se refiere el texto cuando dice ángeles que no guardaron su dignidad? En primer lugar, y muy popular, está la posición que dice, que enseña que Judas se está refiriendo a un evento de Génesis 6, 1 al 6, donde dice que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas
y se unieron a ellas, y el texto no dice pues que nacieron gigantes de esas uniones, sino que en esos días había gigantes. Entonces la posición es que esos hijos de Dios eran ángeles y las hijas de los hombres eran humanas, y que hubo una unión entre ángeles y humanas, una unión sexual. Algunos están en el punto de que literalmente estos ángeles se materializaron y tuvieron relaciones con las mujeres. Hay otros un poco más, no tan literalistas, que dicen que estos ángeles poseyeron, hubo una posesión sobre hombres muy malos que tomaron mujeres, y entonces dicen, a eso se refiere Judas cuando dice que hubieron ángeles que no guardaron su dignidad, o ángeles que pecaron, dice 2 de Pedro 2:4. Ahora, hay otra posición que es muy poco probable, algunos hermanos la creen, pero es muy poco probable, muy descabellada, que enseña que estos ángeles son almas o espíritus de una raza que existió antes de Adán, una raza preadámica, es decir, una civilización que hubo antes de Adán. Esta civilización de seres que no sé si eran humanos, hombres o qué, pecaron, y esas almas o esos espíritus son aquellos ángeles que andan por ahí y que luego se convirtieron en demonios, pero es muy poco probable. Realmente no creo que estos encajen en las Escrituras, en la revelación que el Señor nos ha dado. Personalmente pienso que la primera tampoco sea muy probable. Y respeto, porque sé que hay varios hermanos que sostienen que los ángeles se unieron con mujeres, allí según Génesis 6:1-6. Sin embargo, pienso que es más probable la tercera, cuando habla de ángeles que no guardaron su dignidad o ángeles que pecaron. Se está refiriendo, y respeto mucho otra posición, se está refiriendo a la caída de Satanás y sus ángeles, la caída de Satanás y sus ángeles. Ahora, hay una objeción muy importante a esta posición, y esa objeción es que si son los ángeles que pecaron con Satanás, ¿por qué no todos están presos? ¿Por qué no todos están presos? Pedro dice, y es un pasaje paralelo y es muy importante, Pedro dice los ángeles que pecaron. Entonces, si los ángeles que no guardaron su dignidad fueron unos ángeles que tuvieron una aventura en Génesis 6, entonces el resto de los ángeles tendría que ser un rango de ángeles diferente. Al que algunos dicen, no, sí fueron ángeles, pero ya estaban caídos cuando eso sucedió. Como dije hace un momento, es una posición muy respetable. Y a la objeción de por qué no todos están confinados, pues número uno, y la respuesta fácil sería porque Dios es soberano. Porque Dios es soberano, y en su soberanía puede que Él quiera que algunos ángeles estén sueltos y otros estén confinados. Pero esto no es muy satisfactoria, esta respuesta, para muchos. Otra respuesta que me parece importante es que, como a los hombres, como al ser humano, Dios nos creó a todos con la misma dignidad, o en igualdad por lo menos. Todos los seres humanos son iguales, pero no todos tienen lo mismo. A algunos Dios les dio inteligencia, a otros dice la Escritura que Dios no les dio inteligencia, a unos les dio poder, a unos les dio dinero, y así sucesivamente pudiéramos mencionar muchas cosas, pero no todos estamos en una misma condición. Y Lucas 8, que citábamos hace un momento, dice, vamos a leer el versículo 31, aquellos demonios le dicen al Señor que no los mande al abismo y que les permita poseer unos cerdos que estaban allí cerca.
Conocen la historia, ¿cierto, hermanos? Es una historia muy conocida del endemoniado ganadero, galareno. Dice el versículo 31 del capítulo 8: y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Verso 32: y había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en los cerdos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Entonces ahí sí no sabemos qué pasó con los demonios después de ahogados los cerdos, si quedaron libres o fueron al abismo. Ahí les dejo la pregunta para investigación. El punto aquí, hermanos, es que ¿cierto? Y en esto a veces se especula, pero una de las razones por las cuales no todos los demonios tengan la misma libertad, digámoslo así, es porque Dios también quiere proteger a las personas. Imagínense, hermanos, que todos los demonios tuvieran absoluta libertad. Porque ahorita vamos a mirar que confinamiento o prisiones de los ángeles no necesariamente es una cárcel con barrotes, sino que puede estar refiriéndose a que el Señor ha limitado a estos seres espirituales, y en cierta forma pues también pueden tener que ver con cierto castigo en la actualidad que algún grupo de ellos esté pasando. Pero entonces Dios quiere proteger a la humanidad, no solamente a sus hijos, ¿cierto? Y estamos protegidos, como creyentes estamos guardados por el Espíritu Santo. Es imposible que un cristiano sea poseído por un demonio. No debemos temer a que un demonio nos posea. Un creyente no puede ser poseído, puede ser atacado desde afuera, pero no puede ser poseído. Pero el Señor, en su gracia común, Él también quiere guardar a la humanidad. Y como vamos a ver un pasaje en un momento, que es muy controversial también, el día del juicio va a haber una actividad especial demoníaca. Llámese ese día de juicio gran tribulación, o llámese ese día de juicio la venida del Señor, porque entiendo que hay diferentes posiciones también al respecto en cuanto al día del juicio, si hay una gran tribulación antes de la venida, o si el Señor viene inmediatamente aplasta a todo el mundo, o si 7 años antes la iglesia es raptada y ese juicio dura 7 años, que es un tema también que les confieso, hermanos, que estuve a punto de enloquecerme, hasta que mejor preferí ir a la sencillez de las Escrituras, que es lo que la Biblia nos muestra, ¿cierto? Eso es lo más importante. Entonces, si hay algo claro en las Escrituras, es que Satanás cayó. Satanás cayó. Isaías 14:12 y Ezequiel capítulo 28, sabemos que son textos que están hablando del rey de Babilonia, del rey de Tiro, pero que inmediatamente hay una personificación allí, y cuando menos acordamos, vemos que el texto está hablando de alguien muy diferente al rey de Tiro y muy diferente al príncipe de Persia, de Babilonia, al igual que vemos en un pasaje tan famoso como Isaías 53, que está hablando del siervo de Jehová, Israel como el siervo de Jehová, pero no sabemos en qué momento el texto nos está hablando del Mesías, del Señor Jesucristo. Lo mismo pasa con estos textos. Dice Isaías, vamos al de Isaías primeramente 14:12. Isaías 14:12 nos dice este texto que: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Ezequiel 28:14. Tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allá estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, a causa de la multitud de tus
tentaciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del santo monte de Dios y te arrojé, y de entre las piedras del fuego, oh querubín protector, etc. Entonces vemos que estos dos pasajes nos hablan de la expulsión de Satanás, de la presencia del Señor, del cielo. Habla allí figurativamente de Edén, pero no fue el huerto del Edén, porque el huerto del Edén Dios lo creó y puso allí a Adán y Eva. No vemos allí más seres hasta que aparece Satanás allí, pero ya como un ser que ha pecado. Satanás aparece en Edén, pero como un ser que ya ha caído en algún momento, no sabemos cuándo. Daniel capítulo 8, versículo 10. Daniel 8:10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Claro, había que mirar el contexto. Está hablando de un cuerno, del anticristo, de aquel ser que al parecer se levantará en el futuro, ¿cierto? Y está hablando, pero vemos que hay allí una personificación satánica en este personaje que se asemeja mucho a Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, que nos habla de esa rebelión de Satanás y de cómo él arrastra las estrellas. Dice allí en Daniel, arrastra las estrellas, y este pasaje de Apocalipsis nos dice que hay un dragón. Otro nombre para Satanás, el dragón. Dice que, vamos a leer desde el 1 rápidamente. Dice Apocalipsis 12:1: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Yo sé que es un texto muy complejo por sus figuras, porque es una visión, es algo que Juan está viendo, pero en sí el capítulo 12 nos está mostrando el nacimiento del Señor Jesucristo, su ascensión al cielo, la persecución de Satanás para el pueblo de Dios, pero también nos deja ver que hubo un momento en la historia que Satanás fue echado del cielo y arrastró. Dice que con su cola, ¿cierto? Figurativamente, la tercera parte de las estrellas. Y muchos entienden, y me cuento en este grupo, que está hablando de la multitud de ángeles caídos. Habla de la tercera parte de las estrellas, refiriéndose a ángeles que fueron arrastrados por Satanás. No hay más textos en las escrituras que nos hablen de cómo cayeron los ángeles caídos. Siempre el énfasis está puesto en Satanás. Hay textos muy poco claros como este nos hablan de la caída de los ángeles. Capítulo 12, versículo 7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. De modo que Miguel y sus ángeles, pero también habla ¿de qué? Del diablo y sus ángeles, del dragón y sus ángeles. Capítulo 12, ahí mismo, versículo 9. Dice:
Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Cierto? Aquí nosotros en este capítulo es muy complejo porque habla del pasado, del presente y del futuro. Solo este capítulo. Algunos lo ven como el resumen de la historia de redención. El resumen de la historia de redención. Pueden estudiarlo en sus casas. Pero habla de cayó con sus ángeles, hubo una batalla, y también este segundo versículo nos deja entrever que es futuro. Igual que el versículo 13 dice que cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. Entonces nos habla de la persecución del pueblo. Y algunos dicen, esa mujer es el pueblo de Israel. Otros dicen, es el pueblo en general de Dios. Queda para la discusión y para investigación. El punto, hermanos, es que estos ángeles caídos, estos ángeles que no guardaron su dignidad, sea porque se metieron con mujeres, o sea, como personalmente yo creo, cayeron, dejaron su morada porque se rebelaron con Satanás, sea cual sea lo que nosotros creamos, el punto es que estos ángeles están guardados, están reservados para el juicio. Dice 2 de Pedro 9, 2:17, 3:7 y Judas 13 habla de eso, de hombres impíos que están guardados, que el juicio está reservado para ellos. Y todo el que está sin Cristo tiene un juicio reservado, a menos que se arrepienta, a menos que entregue su vida al Señor Jesucristo. Está hablando de prisiones y Apocalipsis 9 habla de Apocalipsis 9, hay un pasaje muy, digámoslo, extraño, pero a la vez nos deja ver algo importante. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del ¿qué? Del abismo. ¿De qué estamos hablando ahorita? Del abismo. ¿Qué dijeron los demonios? No nos mandes ir al abismo. Y dice que se le dio la llave del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tiene poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino que solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes, y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre, y aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y pueden seguir leyendo del aspecto tan extraño de estos seres, pero el punto es que salieron del abismo. Y aquí no quiero ser dogmático, pero al parecer se dará cierta libertad a estos seres espirituales para afligir a los habitantes de la tierra. No creo que literalmente salieron langostas con carita de mujer, ¿cierto? Todo esto es muy figurativo, puede estar hablando, no sabemos de qué tipo de cosas, pero lo que sí está claro es que hay cosas que serán poseídas por estos demonios, o de alguna forma habrá un movimiento demoníaco en los últimos tiempos, hermanos. Personalmente yo pienso que el día del Señor está muy cerca. Por eso no es extraño ver tanta cosa. Ciertos demonios, al parecer, según este texto, tendrán cierta libertad de atormentar a los habitantes de la tierra. Pero dice que un ángel bajó y les dio esa libertad. Abrió el pozo y les dio esa libertad. Pueden leer con más detenimiento, investigar sobre esto, pero eso es lo que en general nosotros podemos ver en ese texto. Entonces sí, por eso pienso que hay diferentes tipos de ángeles, algunos que están confinados eternamente y otros que están confinados temporalmente para el día del juicio.
No solamente su propio juicio, el juicio de los ángeles que serán lanzados al lago de fuego, según Apocalipsis 20 y según Mateo 25:41, hay un lugar preparado para el diablo y sus ángeles, sino para el juicio de los hombres. Dios los va a usar para juzgar a los hombres, o los está usando para juzgar a los hombres, hermano, y esto no es extraño. Esto no es extraño, porque hubo una ocasión donde el Señor usó a los babilonios para juzgar a los israelitas, pero luego los babilonios también fueron juzgados. De esa manera el Señor se vale de su creación, de sus criaturas, como los ángeles, tanto para proteger a su pueblo. Lo vemos por todas las escrituras del Señor protegiendo a su pueblo por medio de ángeles, y el día de la venida del Señor dice que Él vendrá con sus ángeles, con los ángeles de su poder para llevar a su pueblo. Esto es maravilloso, ¿cierto? A veces pensamos, el Señor viene y nos levantará, es cierto, y nadie sabe cómo, pero es interesante ver que Él viene con ángeles. Pero también Él va a usar estos ángeles malvados, perversos, para juzgar a la humanidad, y luego ellos mismos serán juzgados. El punto entonces, para terminar, es que Dios juzgará a los ángeles, los juzgó y los juzgará. Y estos falsos maestros, estos falsos profetas, estos apóstatas, estos falsos cristianos no se saldrán con la suya. También serán juzgados si no se arrepienten. Ese es el punto. Y esa es la advertencia también, a que nosotros, a la luz de las Escrituras, nos examinemos, no sea que estemos en ese grupo, o no sea que tal vez estemos, así seamos cristianos, viviendo como este grupo. Eso no es digno de un creyente, vivir como si no fuésemos cristianos. Y termino con 1 de Pedro 1:4. Si hay una condenación reservada para estos ángeles y para estos falsos profetas y falsos cristianos, también, mis hermanos, hay algo reservado para nosotros. Dice 1 de Pedro 1:4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Tremendo, ¿cierto? Reservada. Hay una reserva también para el creyente, por lo que Cristo hizo, hermanos, por lo que Él hizo en la cruz, porque Él llevó nuestro pecado, Él tomó nuestro lugar, nos justificó, nos vistió de su justicia, y si hemos venido a Él, si hemos creído en Él, somos sus hijos. Nada nos podrá separar, nada nos podrá apartar de su amor, nadie nos puede arrebatar de su mano. Así como la condenación de estos malvados es segura, la salvación de sus hijos es segura, y en el cielo tenemos una reserva. No debemos preocuparnos, ¿qué tal que yo me muera y ya se hayan acabado los lugares en el cielo? No. Eso no es como cuando la gente viene a Río Sucio en los carnavales y no encuentran dónde dormir porque no reservaron un hotel o una pieza o una casa y les toca dormir en el parque. No. Para el creyente hay una reserva en los cielos. Hay una reserva en los cielos y nada va a cambiar eso. Que el Señor nos guíe, hermanos, nos ayude.